Muy buenas tardes, familia Academia de la Grandeza. Gracias nuevamente por encontrarnos en esta tarde lluviosa, pero con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Hablar de cosas buenas, de cosas maravillosas que eleven nuestra vida, como siempre, al siguiente nivel. Cuenta una historia que un granjero, en un momento de muchísima escasez, no había siembra en ese momento, no había cosecha, estaba un poco desesperado y contaba con su caballo, que lo ayudaba de alguna manera a desplazarse por la granja y hacer sus labores diarias. Resulta que este caballo se escapa. Una noche quedó la puerta abierta, el caballo se fue y vinieron los vecinos. ¡Wow! ¡Qué malo lo que está sucediendo! Vinieron a consolarlo, a decirle qué mala situación de verdad la que estás viviendo. Y el granjero le dice: buena, mala, quién sabe. Al pasar los días, resulta que este caballo que se escapó vuelve, pero no vino solo, vino con 2 caballos más, parecieron 3 caballos. Vuelven los vecinos y le dicen: ¡uy, qué bendición! Ahora, en vez de tener un caballo, tienes 3. El granjero vuelve nuevamente y le dice: bueno, malo, quién sabe. Resulta que estos 2 caballos adicionales que llegaron eran caballos salvajes y el hijo necesitaba domarlo. Intentando domar estos caballos, resulta que uno de estos caballos lo tira contra una cerca y se fractura una pierna. Ahora, el hijo que lo ayudaba en las labores de la granja no podía ayudarlo, estaba ahora en una situación más difícil y contraria a la que evidentemente querían. Vuelven los vecinos nuevamente: qué desafortunado inconveniente, qué malo que ahora tu hijo se haya fracturado. El granjero vuelve nuevamente y le dice: bueno, malo, quién sabe. A las semanas estalla una guerra y empiezan a recoger a todos los jóvenes de los pueblos y a todos los jóvenes con edad comprendida justamente en la edad del hijo de este granjero, y se los llevan a todos para que vayan a la guerra. Muchos de estos jóvenes no pudieron volver, muchos vinieron con heridas muy graves, y vuelven los vecinos de este granjero y le dicen: gracias a la fractura que tuvo tu hijo, no lo llevaron a la guerra, y eso permite que tu hijo esté aquí a salvo y contigo. El granjero vuelve y le dice: bueno, malo, quién sabe. Y como esta, pudiéramos seguir contando una y otra anécdota en torno a esta historia, pero lo importante y lo que queremos resaltar es que muchísimas veces en la vida, eventos que nos parecen muy afortunados y nos parecen muy buenos pueden resultar en algo no tan favorable. Y muchas veces esos eventos que no son favorables para nosotros, que pensamos que son trágicos o que no queremos en nuestra vida, se convierten en un evento muy beneficioso para nosotros. Pero el desenlace no lo sabemos hasta después que pasa la situación. Y entonces lo que nos queda es siempre preguntarnos ante cualquier circunstancia en nuestra vida: ¿esta circunstancia es buena? ¿Es mala? ¿Quién sabe? Abramos a nuestras posibilidades, fluyamos con la vida, con la energía universal y con todo lo que queremos en nuestra vida. No nos centremos solo en la situación que estamos viviendo en este momento, centrémonos en el futuro, en ese para qué estoy viviendo esta situación, qué necesito aprender de la vida. Muchísimas veces nos centramos en que nuestra vida no tiene sentido, de que quizás lo que estoy viviendo no encontramos por qué me está pasando esto a mí, por qué me sucede esto a mí. Y en estos momentos, según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que 3.000 personas se suicidan diariamente. Una persona cada 40 segundos. Y esta estadística, que es difícil y que llama la atención porque evidentemente nos pone en una situación donde nos estamos suicidando, y no solamente eso, el 60% de estas personas, de estos 3.000 suicidios diarios, son jóvenes entre los 14 y los 29 años de edad. O sea, básicamente la juventud es la que se nos está suicidando. Y básicamente en el suicidio partimos de una premisa de que no tiene sentido lo que estoy viviendo, mi vida no tiene sentido, nos deprimimos, me siento mal, siento que toda la situación que yo estoy viviendo la estoy viviendo yo solo, que nunca va a pasar, y a veces caen en esta decisión difícil. Pero no solamente eso, fíjate que muchos no se suicidan, pero el porcentaje de depresión mundial es del 5%. 300 millones de personas se sienten deprimidas en este momento. ¿Y qué sucede? ¿Por qué nos deprimimos? Justamente
Y por eso esta metáfora tan motivadora y esta metáfora que nos lleva a una gran reflexión. Bueno, malo, ¿quién sabe? No nos desesperemos. Lo que está pasando ahorita va a pasar. En este momento, cualquier circunstancia, cualquier situación difícil que esté viviendo va a pasar. Porque de alguna manera, siempre, toda circunstancia nos lleva a aprender en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué necesitamos aprender en nuestra vida? Copérnico en algún momento se hizo una pregunta que fue magistral. El sol salía por un lado de la Tierra, se ocultaba por el otro y había algo básico. El sol gira alrededor de la Tierra. Pero Copérnico dijo, bueno, ¿cómo puedo obtener el mismo resultado, pero que la acción sea distinta? ¿Qué pasa si no es el sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor de su mismo eje? Y oye, el resultado es el mismo. Todos los días, independientemente cuál sea la respuesta, sale por el mismo sitio y se oculta por el otro. Pero la definición no es la misma. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Será que la vida no tiene sentido? ¿O será que yo no le estoy encontrando sentido a mi vida en este momento? ¿Será que no le he encontrado el sentido a la situación que estoy viviendo? ¿Será que no he encontrado el sentido al dolor y posiblemente el sufrimiento que estoy viviendo en este momento? Después va a llegar. Luego el sentido lo vamos a encontrar. La vida tomará su cauce y nos mostrará al frente de cada uno de nosotros el por qué debíamos y para qué debíamos vivir esa situación. Así que independientemente de lo que estés pasando, sonríele a la vida. Aprende de las situaciones, porque hay algo y una frase que me encanta de un cantante que se llama Melendi, dice: la vida nos pone el examen y si no lo aprobamos nos lo repite una y otra vez hasta que aprobemos ese examen. Así que aprendamos, no vivamos la misma situación, aprendamos de la situación que estamos viviendo, enfrentémoslo con actitud positiva, con ganas, con emoción y sobre todo entender que todo, absolutamente todo lo que podamos estar viviendo va a pasar. Así que te dejo dos preguntas: bueno, malo, ¿quién sabe? ¿Y será que esta situación no tiene sentido o yo no le estoy encontrando sentido a esta situación? Y para eso, en el próximo corte vamos a estar con una profesional, una invitada excelente con la que vamos a hablar un poquito de este tema, así que quédate con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Un súper abrazo y nos vemos, seguimos en Academia de la Grandeza. ¡Wow! ¡Qué canción tan espectacular! De la cual vamos a hablar ahorita. Ahorita entramos con este tema, pero antes de eso quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, Holanda Angarita. Un placer como siempre poder contar contigo, tenerte en este espacio tan espectacular para el crecimiento y el desarrollo personal. Un honor tenerte aquí. Oh, por Dios, imagínate, un honor para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes. Contigo, Andrés, gracias por la invitación. Mira que tú tienes tu libro, que ya vamos a hablar de él también, un libro espectacular que me encantó y del cual estaremos también conversando, que va mucho con el tema de hoy y quizás por eso pensé en ti para este día, o mejor dicho, quería tenerte aquí y busqué el tema que fuera con la historia y que enlazara. ¿Tiene sentido? No le estoy encontrando. Bueno, ahí está. Así es. Holanda, fíjate que escuchamos una canción ahorita de Miguel que se llama Habitantes de un mismo planeta, ¿no? Y tiene unas frases muy buenas, pero una de los párrafos dice así: para no girar más en contra de mi vida, voy a dejar atrás todos los miedos, las heridas, y no culparé a más nadie por mi ruido, porque hoy sé que lo que veo en los demás es algo mío. ¿Qué te parece esta frase? Espectacular, me fascina Melendi. Bueno, mi canción favorita es la en el jardín. Creo que se llama así, no me acuerdo. Sí, así. Me encanta, él es un poeta y creo que tiene toda la razón. Dentro de cada uno de nosotros hay un pedacito del otro y lo que vemos en el otro nos pertenece. Entonces todo ese tema de juzgar, todo ese tema de envidiar, todo ese tema de amar, de odiar, tiene que ver justo con lo que amamos, odiamos de nosotros mismos, o con lo que juzgamos y no nos gusta de nosotros mismos, o con aquello que admiramos en el otro. Es esas mismas capacidades y habilidades que tenemos nosotros y que a veces existe toda esa envidia y esa competencia porque pensamos que no las tenemos. Y es ese espejo del otro el que nos muestra: hey, tú también tienes todo esto, desarróllalo en ti.
Entonces el otro es, bueno, dicen por ahí un pasaje, creo que, si no me equivoco, es de la Biblia, que dice que en nuestro hermano o nos salvamos o nos destruimos. Y es un poquito eso, ¿no? Y dejar un poquito el ruido, como dice Melendi. Yo creo que a veces vale la pena callar esa mente, callar esos pensamientos, callar esa palabra y enfocarnos un poquito en ese silencio que nos habla tanto, en ese latir del corazón del otro que siempre late al ritmo del nuestro y que a veces con tanto apuro y tanto ajetreo no nos damos cuenta de que el otro tiene tantas cosas que enseñarnos, ¿no? Y si a veces respiramos, ahorita que este tráfico, esta cola, a veces vale la pena como respirar y ponernos en sintonía con los demás, ¿no? Wow, qué energía, Holanda, tan hermosa y que conecta mucho. Fíjate que yo creo que justamente, y creo que es la ley del espejo, ¿no? Que dice que, bueno, lo que vemos, como tú lo dijiste, lo que vemos en el otro, a veces son situaciones o actitudes que no queremos aceptar en nosotros mismos. Y también, yo siento, hay dos puntos de vista, ¿no? Lo bueno que yo veo en el otro también es porque lo puedo identificar, lo he sentido, correcto, lo he vivido y puedo ver en el otro cuando está sintiendo amor, cuando está sintiendo tristeza, cuando está sintiendo alegría, cuando está eufórico, cuando está deprimido, todas las actitudes que podemos identificar en el otro, creo que también la hemos sentido, la hemos vivido, la hemos experimentado y decimos, wow, tenemos esa empatía con el otro, ¿no? Sí. Y que, como tú dijiste, esas actitudes que tampoco queremos aceptar, automáticamente las reflejamos. Entonces me parece que esta canción es espectacular y que nos deja un mensaje muy bonito, ¿no? Sobre todo para esto que estamos viviendo, porque es que estamos acostumbrados, Holanda, a mirar hacia afuera y echarle la culpa a todo el mundo, ¿no? La culpa es del poste que estaba atravesado, la culpa del semáforo que cambió cuando no tenía que cambiar, la culpa es de ese señor que se atravesó cuando no se tenía que atravesar. ¿Y por qué piensas tú, Holanda, que estamos tan acostumbrados a mirar hacia afuera, a culpar a todo el mundo y no mirarnos a nosotros mismos? Mira, cuando estamos... Cuando nacemos, ¿verdad? Entre la etapa del nacimiento hasta los 6 años, estamos en una etapa, en un estado que se llama el estado teta, que es un estado donde todo lo que nos dicen lo asimilamos sin juzgar, sin pasar por filtro, sin absolutamente nada. Esa es la etapa de adquisición de patrones, de programas. O sea, hay programas que son fantásticos, maravillosos y súper útiles, como cómo comer, cómo caminar, cómo bailar, cómo conversar, ¿verdad? Porque de hecho el programa de la caminada lo utilizamos hasta el día que nos morimos. O sea, ese caminar que nos enseñan desde que estamos chiquitos es fantástico. Pero hay otros patrones que no nos funcionan tanto, hay otros programas que no nos funcionan tanto, como por ejemplo el de la víctima. De hecho, yo en mi libro menciono un poquito que una vez yo estaba con unas amigas cuando mis hijos estaban bebés y estaban todos los niñitos jugando mientras nosotros las mamás estábamos conversando. Y uno de los niñitos se cae y se golpea con un tobogán. Entonces una de mis amigas se para y le empieza a dar al tobogán. Tobogán malo, tobogán malo. Entonces en ese momento, bueno, yo no lo vi de esa forma en ese momento, pero años después, con todo lo que uno estudia, con todo lo que uno aprende, dije, claro, eso es exactamente lo que nos ocurre. Siempre nos enseñan a culpar a los demás. Así sea la mesita del café, así sea, como dices tú, el poste, el semáforo, el taxista, el que se nos atravesó. Y yo creo que ha llegado el momento, sobre todo las personas que quieren transitar este camino hacia el éxito, de hacerse cargo de sí mismos, de ser proactivos, de agarrar el volante y decir, ya va, todo lo que ocurre me está ocurriendo para que yo aprenda. Y como dice la canción de Melendi que tú mencionabas, la vida es una escuela y cuando nos ponen el examen de matemáticas, si no lo pasamos, no hay forma de que nos pasen al siguiente nivel. No hay forma de que la maestra diga, bueno, está bien, Holanda, tú no pasaste el examen, vamos a seguir adelante. Tienes que volver a estudiar la misma materia y te van a poner el mismo examen con diferentes preguntas más difíciles y bueno, y lo tienes que pasar, ¿no? Entonces yo creo que se trata un poquito de eso, de ver cuáles son las pruebas o los exámenes que nos está poniendo la vida, dejar de culpar a los demás, estudiar nuestras lecciones y sentarnos y ser responsables y presentar y pasar. Así es. Y mire, yo siento que para eso, y viene con otra frase que nos dice en esta canción, y dice, y el amor te espera, está presente. Y yo siento que tiene mucho que ver con eso, con estar también presente, porque no podemos aprender si realmente no estoy viviendo la situación, si no estoy viviendo el ahora, si no estoy aquí, si no la sufro, si debo sufrirla, si no me alegro, si debo alegrarme, pero más allá de experimentarla en el momento y buscar aprender, porque entonces siempre nos quedamos, y muchas veces en las situaciones cuando la estamos viviendo, entonces nos quedamos en el pasado, lamentándonos por lo que pudo haber pasado, que nunca pasó,
Terrible. o lo que pudo haber hecho distinto, o nos quedamos en el futuro, ¿no? Pensando en que, bueno, esto va a pasar o qué voy a hacer después, pero no nos centramos en el ahora. Y si no me centro en el ahora, entonces me cuesta difícil, es muy difícil aprender de la situación que estoy viviendo. Fíjate que tú dices, y me encanta el ejemplo que das, porque incluso yo lo comentaba en estos días, no me acuerdo si en el programa anterior, con mi hija, porque a mí me pasó con mi suegra. La niña viene corriendo, se pega la cabeza contra la mesa y mi suegra, mesa mala. Y entonces todos lo hacemos. Y yo digo, en el momento yo tampoco le hice caso, pero después yo decía, bueno, pero realmente, ¿qué le estamos enseñando, no? Entonces mi hija es así, mi hija automáticamente se pega con la pared y le da la pared. Y yo digo, correcto. Bueno, creo que el aprendizaje, ¿no? para nuestros hijos sería, ok, ¿qué podrías hacer mejor la próxima vez? Te diste cuenta que te tropezaste con el pedacito de alfombra o con la silla, hay que prestar más atención, qué cosa harías la próxima vez que evitaría que te golpearas con la mesa o con el tobogán, y que el niño o el futuro adulto pues aprenda a responsabilizarse de sus actos y hacer las cosas mejor. Así es. Fíjate que me encantaría, y te hago esta pregunta, quizás la contestamos luego. Okay. Fíjate que tú dijiste algo, ¿no? Quizás hasta los 6 años, ¿no? Vamos de alguna manera creando nuestro arquetipo de la personalidad, nuestros patrones, nuestras reacciones ante situaciones específicas y bueno, nos programamos de alguna manera. Pero también, quizás, leyendo entre tantas cosas, leía que de alguna manera cuando estamos en la gestación pudiéramos quizás también estar aprendiendo o creando algunos patrones que vienen de acuerdo a el estado emocional que estaba la madre en el momento que estaba embarazada, en cómo reaccionó ante el mensaje. Y entonces quiero retomar con ese mensaje y luego que vengamos con esa pregunta. Okay. Gracias Holanda. Seguimos con Academia de la Grandeza. Holanda, dejamos una pregunta en el aire. En el momento de la gestación ya se puede estar construyendo la personalidad de nuestros hijos, de nuestros niños, según la reacción que tuvo la madre en el momento que le dieron la noticia, si vivió un susto en algún momento, si se cayó y se asustó, si hay otro, incluso si tiene otro hijo previamente, si rompió con la pareja, discutió, todo eso influye. Por supuesto que sí, y esto creo que es una información muy valiosa, todas esas panzoncitas que nos estén escuchando o esas parejas o los que estén panzoncitos también de bebé. Y no de beber, sino de bebecito. No de beber. Esta información es súper valiosa porque me voy a ir un poquito más allá, ¿verdad? Y esto es interesantísimo. Cuando la mamá de nosotros tiene en su barriga, ya ese bebé está formando los huevitos donde van a ser tu futuro hijo, ¿verdad? Entonces, cuando mi mamá me tenía, a ver, porque esto es un poquito así como trabalengua, cuando mi abuela tenía a mi mamá en su barriga, todo lo que vivió mi abuela influyó en los óvulos que mi mamá tuvo de bebé, de mujer, y luego cuando yo entré ahí en esa ecuación, toda esa información que mi abuela dejó en mi mamá, cuando mi mamá estaba en su barriga, me la pasó a mí. O sea que por ahí ya estamos viéndonos bastante atrás, ¿no? Luego, claro, cuando tú estás dentro de la panza de tu mamá, toda la química de la sangre de tu mamá, por su alimentación, por su química de oxitocina, de cortisol, de adrenalina, todos esos químicos influyen en la gestación y la formación del bebé. Luego el estado de ánimo también influye en todo eso. Entonces ahí en esa etapa se van haciendo todas las conexiones neuronales, o la primera parte de las conexiones neuronales que luego se van a terminar de formar hasta los 35 años de ese ser, ¿verdad? Que van obviamente a determinar qué personalidad vas a tener, si eres reactivo, si no eres reactivo, si eres una persona amorosa, si eres una persona conflictiva, si eres una persona... Obviamente todo esto es moldeable, por eso existe la neuroplasticidad. No quiere decir que todo eso que tú armaste ahí, pues todo eso se puede cambiar, por supuesto que sí, pero ¿qué es lo que pasa? Normalmente vivimos todos nuestros primeros años hasta los 30 y pico, 20 y pico. Ahorita el despertar está viniendo a aparecer un poquito antes, ¿no? Antes era la famosa crisis de los 40, donde uno decía, bueno, y entonces, ¿y ahora qué me pasa? Nada me llena, me quiero divorciar, me voy a comprar una moto, todos esos clichés que aparecían en esa época, pero ahorita no, ahorita ya a partir de los 20, de los 60, es donde la vida te sacude y tú dices, mira, todo esto que había aprendido, todas estas conexiones neuronales que formaban mi forma de pensar, actuar y ser,
ya no me están gustando, hay algo que no está funcionando, no me funciona mi forma de ser con mi pareja, no me funciona mi forma de liderar en mi empresa, en mi compañía o en mi lugar de trabajo, no me funciona mi forma de reaccionar con mis amigos. Y ahí es donde comienza el proceso de cambio, que es muy importante, ¿no? Pero sí, viene desde que tu mamá estaba en la panza de tu abuela. O sea, imagínate desde dónde tenemos que empezar a mover esas semillitas, ¿no? Que se han sembrado. Qué bien, mira, qué información tan valiosa. Incluso entonces ahí entendemos por qué todos los hermanos quizás son distintos o tienen muchas facetas distintas, porque entonces, según en el momento que la mamá estuvo con el niño, le transmitió una información distinta. Entonces tenemos, de alguna manera, para ver si te entendí bien, Holanda, tenemos una información que quizás es ese llamado lazo kármico o esa información genética, esa información que viene transmitida incluso desde mi abuela, sí, ¿no? Situaciones que vivió. Y esa información de mi abuela se suma a la situación actual que está viviendo mi mamá y que me la está transmitiendo a mí de dos maneras, para mi personalidad y para la personalidad también de los hijos que yo voy a tener. Exacto, exactamente. Y entonces, claro, lo que tú dices, que es la explicación de los hermanos, pero ¿por qué mi hermano es tan diferente a mí? ¿Por qué mi hermana es de esta forma? Porque a lo mejor tu mamá cuando estaba gestándote tenía problemas económicos, pero cuando tu hermana no, estaban en plena abundancia. O a lo mejor se estaban divorciando cuando nació tu hermano, pero cuando naciste tú no. Entonces el estado de ánimo de la mamá y la relación con el papá pues es de suma importancia para todo lo que va a ser ese futuro ser. Fíjate que yo lo veo, Holanda, con mis dos niñas, ¿no? Ajá. Mi niña mayor, cuando nosotros la tuvimos, estábamos en una época fat, ¿no? Yo digo que estábamos en una época fat de hamburguesa, pizza, perro caliente, estábamos en una época muy fat, ¿no? Entonces, bueno, así mismo tuvimos a nuestra niña, ¿no? Pero cuando tuvimos a mi segunda niña, que fue 5 años después, estábamos en una época fit, ¿no? Entonces en ese momento solo comíamos pollo a la plancha, ensalada, y fíjate que mis hijas son así. A la chiquita, nosotros vamos a un puesto de perro caliente y dice, yo quiero solo papita y salchicha, sin salsa, nada de eso, sin queso. Y la otra, 3 salsas, me le pone barbecue y salsa de queso si tiene. Y es así, tú preguntas, ¿qué quieres comer? Y mientras una dice, ensalada o quiero algo, la otra, quiero hamburguesa. Y de verdad que le transmitimos automáticamente toda esa información desde la comida. Exactamente, y mira, lo podríamos decir el nivel no tan profundo como los gustos alimenticios, cómo se transmiten. Imagínate toda la otra información que es prácticamente invisible, ¿no? Información emocional, información de reactividad, información de cómo te enfrentas o cómo afrontas las situaciones difíciles de la vida. Entonces ves uno que es así como más antiparabólico, no, todo va a estar bien, y el otro todo enrollado ante la misma situación, ¿no? Y eso tiene que ver, claro, con todo el proceso de gestación y el previo con la abuelita. Eso, la abuelita, la gestación y hasta los 6 años, ¿no? Todo lo que aprendió. Y hasta los 35, porque dicen por ahí los estudios que hasta los 35 años se termina de formar el cerebro del ser humano, que además nunca termina de formarse, porque con todos estos estudios de la neuroplasticidad, ya se sabe que cualquier cambio que tú quieras hacer, el cerebro sería como un rompecabezas. O sea, o cambias una piecita, agregas otra, cambias el diseño, o terminas de poner las piezas para armar todo el rompecabezas. Y eso se hace, esos son los famosos hábitos. Claro. Dices, bueno, tengo un wow moment, tengo un aprendizaje, algo que escuché hoy y dije, wow, eso es fantástico. Ahí se hace una conexión neuronal, es decir, claro, esta información te encantó y la única forma de que tú hagas ese cambio es repitiendo la información. Claro, y entonces con esto, y justamente me encanta esta parte porque que hasta los 35 se construya no quiere decir de que está totalmente construido, pero no quiere decir que no pueda cambiar. O sea, correcto, una cosa es que se haya formado totalmente y la otra es que se quede así eternamente, ¿no? Entonces, a través de nuestro aprendizaje y de nuestros hábitos pudiéramos también cambiar y evidentemente ese cambio siempre lo buscamos a través de ese problema existencial que nos toca más o menos a esa edad. Y creo que no debe ser casualidad, ¿no? Que el cerebro se termine de formar a los 35 y lleguemos a un punto claro de hecho, hay una información que nos regaló Carl Gustav Jung, que es un psicoanalista muy famoso en la década de los 50, un poco antes, quizá, que es el círculo de individuación interna y externa, que es todo ese proceso desde el nacimiento hasta la muerte y partido por una mitad de alguna crisis existencial, sea una enfermedad, sea un despido del trabajo, sea una ruptura amorosa, la muerte de un ser querido, la muerte de una mascota, o puede ser algo muy intenso, muy catastrófico, que esa es una tontería, la verdad, pero que te mueve y que como que si mueven un árbol y se caen todos los frutos, las hojas, las ramas y quedaste prácticamente en cero, ¿no? Claro. Mira,
para ir al corte, Yolanda. Entonces, con todo este tema que estamos hablando de la felicidad, quiere decir que en cualquier momento nosotros podemos empezar a transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar y nuestros hábitos para poder ser más felices en nuestra vida. Claro. Yo creo que esa es parte de la tarea que venimos a hacer aquí. No solamente ir a la oficina de 7 a 5, o de 7 a 9, o de 7 a 12. Hay gente que trabaja pues unos horarios locos. No solamente reunirse a conversar con los amigos, que son cosas maravillosas, estar con la familia, trabajar, obviamente la bendición del trabajo, pero también hacer un trabajo interno de hacer todos esos cambios, sobre todo de todos esos programas que nos han introyectado, ese es el término correcto, nuestros padres, por el mismo amor de crear ese ser, ¿no? Ok, claro que sí, Yolanda. Vamos al corte y continuamos. Gracias, familia Academia de la Grandeza, por seguir conectados, por seguir acompañándonos y prestarnos tus oídos y tu tiempo, que es lo más valioso que cada uno de nosotros tenemos. Seguimos aquí con Yolanda. Fíjate que el tema de hoy era el camino a la felicidad, pero el camino es porque era algo importante, tenía que ver con este espectacular libro de Yolanda que nos los trae hoy aquí, del cual, bueno, Yolanda, cuéntame el nombre, de dónde salió, de qué trata, de qué habla, ¿sí? Y todos esos QR de esas canciones, coméntame sobre tu libro. Bueno, gracias de verdad por prestarme tu tiempo, tu valioso tiempo para hablar de mi libro. El libro se llama El Camino, herramientas sencillas para transformar el dolor en alegría. Y en el libro hablo de los diferentes duelos que podemos tener todos los seres humanos. Y yo hablo de mis duelos, todos los cambios que aparecen en el libro, los he vivido, porque yo partí de una frase de un profesor que tenía, que decía que tú no puedes acompañar a nadie a un lugar donde tú no has ido. Entonces, bueno, todos los duelos de los que hablo en el libro los he vivido y como todos somos iguales, me he dado cuenta con el caminar de este sendero que todos sufrimos por lo mismo y todos reímos por lo mismo de igual manera, en diferentes intensidades. Pues sé que todo el mundo se va a identificar por lo menos con alguno de los duelos que están ahí. Hablo de duelo por muerte de un ser querido, duelo por muerte de mascota, duelo por separación, por divorcio, por ruptura amorosa, duelo por pérdida de trabajo, duelo por mudanza. Yo me he mudado más de 14 veces en 3 países diferentes, escuelas de mis hijos, apartamentos, cuartos, casas, las callecitas que uno después se aprende y recorre. Acabo de regresar luego de casi 15 años fuera del país y transitar por estas calles es tan divino y trae tantos recuerdos, y eso fue un duelo para mí. No ir a mi supermercado, que uno dice, pero qué ridículo es, ¿no? Pero verle la cara, estar afuera, estar sola y no ir y no escuchar el mismo cantadito de tu gente, y todas esas cosas son duelos. Duelo por vejez, o por, ¿cómo dice Mario Puch? Dice, por sumatoria de sabiduría en vez de vejez. Pero me pasó porque como yo estuve la mayor parte de mi vida en el mundo del arte y de la música, yo soy compositora, soy música, soy cantante, y siempre tenía ese relojito pues pisándome los días, de que era la creencia de que no, si ya no tienes 15 años o 20 años ya no puedes cantar. Claro. Hoy en día la gente, gracias a Dios, hace lo que quiere, la edad que quiera. Pero en la época en la que yo estaba era como que no, ya no tienes 15, ya olvídate. Entonces para mí la cana, la arruga, significaba en una época de mi vida muchísimo, ¿no? Significaba un final, una muerte de algo que yo quería seguir haciendo. El aumento y la pérdida de peso también, sobre todo pues para el tema de las mujeres, en su mayoría siempre estamos peleando con esa imagen en el espejo, esforzándonos a hacer unas dietas y algunos regímenes alimenticios que realmente los hacemos enfocados desde el odio, como yo digo en el libro, desde el odio a nuestras curvas en vez del amor hacia nuestro cuerpo. Claro. Y la aceptación, y todo esto son procesos de cambio que al final son duelos. Normalmente se liga la palabra duelo a muerte, como un vocablo que es como que duelo, muerte, vestido de negro se me murió alguien, y no, el duelo son cambios. Y como todos sabemos, porque yo no hablo aquí de nada que nadie sepa, porque no soy Einstein ni nada por el estilo, quisiera ser pero no. Entonces todos estos cambios, nada más por el hecho de estar vivos, estamos en movimiento, y cuando una persona o cualquier cosa está en movimiento, va a perder un pedacito de uno en ese dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Entonces un poquito lo del QR que me mencionabas era, porque bueno, con esto del artista, del cantante, del músico, yo dije, yo tengo que mezclar aquí, aprovechar
Wayne Dyer decía que no te murieras con tu música por dentro, y yo me tomé esa frase muy en serio y dije, no me voy a morir con mi música por dentro. Así que en el libro, cada uno de los duelos tiene una canción que compuse para acompañar un poquito estos duelos. Entonces, por ejemplo, en el capítulo de duelo por muerte de un ser querido, compuse una canción que habla de, el mensaje un poco es el de no te quedes con las ganas de hablar con esa persona. ¿No lo puedes decir cantar? Ay, Dios, bueno, creo que no me acuerdo ahorita de la canción. No importa, no importa. Pero ahí está. Bueno, entonces el reto es que adquieran el libro de la forma que les parezca, persiguiéndome en las redes, pidiéndomelo, y ahí van a poder encontrar todas las canciones. En mis redes sociales también están todas las canciones. Okay. Pero básicamente un poquito la música era para entrar por todos los sentidos, no solamente en la lectura, sino también en la parte auditiva, y poder conectar con ese lenguaje universal que es la música, donde todos nos identificamos. Y entonces el libro es un bebé que tiene, mi bebé que tiene música, que tiene mensajes positivos, que tiene todas estas etapas del duelo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Y de la importancia de conocer qué es lo que nos está pasando para poderlo sanar. Yo siempre pongo un ejemplo, que si tú vas al doctor y te sientes, el doctor te dice, a ver, ¿qué te duele? Y tú le dices, no sé, ¿cómo él te va a sanar? Tienes que decirle, me duele aquí en la cabeza, entonces, o me duele el corazón, y te mandará al cardiólogo, o me duele la muela y te mandará al odontólogo, y así sucesivamente, dependiendo de donde te duela, ir al especialista. Entonces aquí el especialista de ti eres tú. Claro. ¿Qué es lo que me duele? ¿Dónde se me abrió ese huequito que me está entrando ese sufrimiento que yo mismo dejo pasar? ¿Y cómo hago para saber en qué etapa del duelo estoy y qué herramienta aplicar? Qué bien, qué bien. Qué bien, Holanda, fíjate que, bueno, dijiste varias cosas que me parecen súper interesantes y que yo creo que tienen que ver mucho con este tema, ¿no? Las etapas del duelo, ¿no? Saber en qué etapa estoy, y evidentemente saber qué estoy sintiendo para poder de alguna manera aprender a gestionarlo y superarlo. Ahora, hay varios tipos de duelo de los cuales hablas en el libro. ¿Se tratan de maneras distintas o hay una manera de tratarlo, pero lo distinto es la información que se trata en cada una de estas técnicas o de alguna manera de estas herramientas? Ay, Dios mío, yo creo que no hay nada fijo en este mundo. Porque cada persona es diferente, cada persona tiene una programación diferente, una crianza diferente, una cultura diferente, un sufrimiento, una forma de sufrir. Yo, uno de mis duelos, que fue por una ruptura amorosa, yo me acuerdo que yo le decía a mi mejor amiga, yo creo que yo soy la persona que más sufrido. Yo me identificaba como la que le habían hecho lo peor. Y decía, no puede haber alguien que esté sufriendo como estoy sufriendo yo. Entonces seguramente podría ser un club de fan donde todos pensemos, yo soy la que más he sufrido. Y entonces mi duelo se trataría de una forma diferente a otra que dice, no importa, yo me consigo otra pareja así de fácil, y porque hay complejos, hay carencias, hay estos programas de no me voy a conseguir más nadie, no soy suficiente. Claro. Entonces si alguien te deja y tú tienes estos programas, obviamente tu duelo va a ser infinito. Claro, es más difícil que el que de repente dice, bueno, ya, lo vive unas horas, unos días y ya. Exactamente. ¿Cuáles son esas etapas, hablando del duelo? Las etapas que nos dejó nuestra maravillosa hermana mayor y que deberíamos pues aprovechar toda esa información, Elizabeth Kubler-Ross. Ella hablaba de 5 etapas: negación, negociación, ira, tristeza y aceptación. Ella hablaba de que no eran etapas lineales, podrías haber pasado. De hecho, yo tenía un paciente que él tenía 11 años de que se había muerto su padre, y era después de los 11 años, porque él tuvo que encargarse de su familia, encargarse del trabajo, encargarse de su mamá, encargarse de todo. 11 años después fue que él bajó la velocidad del carro, de su camino, y dijo, ya va, yo lo que tengo es una ira gigante. Y de la ira pasó a la tristeza, 11 años después, de la tristeza pasaba a la ira, y de la ira pasaba a la tristeza. O sea, que eso depende. Tú puedes saltar de una etapa a otra, puedes pensar, estoy curado de este duelo, y dentro de un mes sentir una tristeza increíble. Y yo creo que la idea era lo que hablábamos hace rato, de conocer en qué etapa estoy, y de ser noble conmigo, de ser bueno conmigo, y decir, si estoy en tristeza, déjame vivir mi tristeza. Claro. No me enamoro para no quedarme metida aquí dentro de ella toda la vida, pero déjame vivirla, déjame llorar, déjame extrañar a esta persona que ya no está, o este trabajo que ya no está, o esta ciudad que ya no está, y reconocerme, ¿no?, dentro del proceso. Sí, Holanda, mira, cuando uno está hablando así tan bonito y tan rico, se va rápido el tiempo, ¿no? Ya casi estamos llegando al final. Entonces me gustaría que le des un mensaje o cuál es la recomendación para poder, quizás, esa persona que está viviendo un duelo ahorita y no sabe qué hacer, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos?
los primeros pasos es cerrar los ojos, conectar contigo, conectar hacia adentro, dejarte de estar un poquito hacia afuera todo el tiempo, apagar ese teléfono, apagar todo y reconocer qué es lo que estás sintiendo y honrar eso que estás sintiendo y honrarte como ser humano y luego comprar mi libro. Y comprar el libro, claro. No, y buscar información, cualquier información que sea valiosa para ti, en la que puedas encontrar ese sosiego y esa paz y esas herramientas que te ayuden a seguir adelante, no enamorarte de ese momento duro, honrarlo, pero salir adelante. No enamorarte de ese momento duro. Qué bien, qué bonito. ¿Tus redes, Holanda? @HolandaLove. Love es como el amor, pero en inglés, y Holanda es como el país, pero sin H. Es todo un enredo y por ahí, bueno, me consiguen y en el mensaje directo pues podemos conversar y ponernos de acuerdo. Gracias, gracias, gracias de verdad por estar aquí acompañándonos. Gracias, Holanda, por brindarnos tu conocimiento, tu experiencia, toda esta buena vibra, todo este amor, porque ese love no es de gratis, lo transmites todo ese amor, de verdad que sí. Y bueno, gracias por este espacio. Espero tenerte próximamente para hacer con las canciones. Buenísimo, excelente. Y hablar sobre las canciones. Y más que son canciones que no han escuchado porque las hiciste tú, ¿no? O sea que están buenísimas. Esas son las que vamos a utilizar. Gracias, gracias, familia Academia de la Grandeza. Bueno, y nos despedimos de este día agradeciendo a toda la familia de Tu Radio Web. En primera parte, nuestro presidente Dani González, a nuestro director general Rafael Seijas y en nuestros controles Ángel Uriza. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el próximo martes.